Las corrientes de pensamiento que se estudian a lo largo de la época contemporánea comprenden tres tipos de corrientes: el conductismo, la reflexología y el psicologismo. En el caso del conductismo, bien sabemos que el conductismo está basado o estudia específicamente en la conducta que se obtiene mediante un estímulo-respuesta. Se genera un estímulo, ese estímulo condiciona una respuesta y esa respuesta que se repite de manera constante forja una conducta. El conductismo fue propuesto o fue apoyado por diversos autores. De ellos, el más importante, el considerado padre del conductismo, es James Watson, que se apoya en lo que son los estudios de Ivan Pavlov para establecer lo que él iría a denominar como la observación de la conducta. Él considera que la observación de la conducta es la única forma para llegar al interior de la psique o al interior de la mente, que fue uno de los puntos más importantes con el inicio de la psicología, con el inicio del psicologismo y con el inicio del estudio de la conducta humana. No al revés. Para poder entender la conducta, para poder entender el interior del hombre, lo primero que hay que hacer es observar la conducta. Ahora, en la actualidad, sabemos que la cosa es un poquito diferente. Para poder entender una conducta hay que entrar a la psique, hay que conocer la persona y hay que conocer el porqué de su conducta. Sin embargo, para James, pues era todo lo contrario. Sin embargo, no negaba la existencia de fenómenos para Webster. No negaba la existencia de fenómenos intrapsíquicos. No decía que... No negaba que existía una posibilidad de que dentro del cerebro ocurriesen conexiones con la conducta, pero decía que no eran posibles de estudiar porque no era observable. La conducta, o bueno, los esquemas mentales y cognitivos que se tienen que desarrollar para ejecutar una conducta no son observables. Entonces, por ende, para él ese no era el punto importante del fenómeno de estudio. Esto hace que Skinner, apoyándose también en las consideraciones de Pavlov y de Watson, proponga lo que él denomina la caja de Skinner, un experimento denominado la caja de Skinner que hizo que el conductismo avanzara un poco más y que sentara las bases de la terapia cognitivo-conductual. Para el experimento de la caja de Skinner consistía en una pequeña caja que tenía una palanca. Al accionar la palanca, bajaba una bola de comida. Dentro de la caja se colocó una rata y la rata accionaba la palanca, bajaba la bola de comida, volvía a accionar, volvía a bajar la bola de comida y así constantemente. Los estudios de Skinner demostraron que a ciertas horas del día la rata accionaba la palanca para obtener la respuesta, para obtener el estímulo, pues sí, para obtener la respuesta. Y reposaba por cierto tiempo y posteriormente volvía a accionar la palanca, lo que le hacía a Skinner pensar que ciertamente, a ver, quizás la rata no podía materializar, quizás no podía materializar realmente qué era lo que estaba ocurriendo, pero sabía que había una respuesta agradable a un estímulo. Esto Skinner lo definió precisamente como lo que después llamaríamos refuerzo positivo y refuerzo negativo. Para el conductismo ejecutamos una conducta que se ve determinada por la satisfacción que nos produce dicho estímulo. Entonces un refuerzo positivo un refuerzo positivo es aquello que ocurre el estímulo, accionamos o actuamos y esto nos va a dejar una recompensa. Las acciones se repiten más en función de lo agradables que nos parezcan. Significa que nuestros esquemas mentales desechan aquellas acciones o tratan de evitar por completo aquellas acciones que no nos generan bienestar o que no nos generan satisfacción y, por el contrario, repiten de forma reiterativa aquellas acciones que sí que generan bienestar y satisfacción, como en el caso de la rata, accionar la palanca y obtener comida. Esto lleva a un punto más interesante aún del conductismo, que es la llamada reflexología, propuesta por Ivan Pavlov, la reflexología rusa. La reflexología rusa habla de lo que conocemos como condicionamiento clásico, que estudia la relación que desde antes ya estaban tratando de entablar y prácticamente desde los inicios de la filosofía, de la psicología. Ha sido un punto muy importante entender cómo o cuál es la relación entre lo que pienso y lo que ocurre. La reflexología rusa dice, por medio del condicionamiento clásico,
precisamente que los estímulos generan respuestas fisiológicas. Es esto lo que ve Pavlov con el experimento del perro y la campana, del que todos hemos escuchado hablar. Al accionar una campana, al mover una campana y relacionar el sonido de la campana como un estímulo con una respuesta positiva, que era la obtención de comida para el perro relacionaba el estímulo con una respuesta fisiológica y salivaba. La salivación es una respuesta filosófica que no le ocurre solamente a los animales, sino inclusive a nosotros los seres humanos, y es una de las respuestas fisiológicas que más condicionada se ve al estímulo-respuesta. Entonces, ¿qué propone la reflexología, el conductismo y estas corrientes de pensamiento? Que la conducta, de alguna u otra manera, es observable, que la conducta nos permite entender los patrones de pensamiento y que la conducta tiene cierta relación con estímulos fisiológicos, que nuestras conductas y aquellos mecanismos a los que ya estamos predestinados sencillamente generan estímulos o refuerzos positivos o negativos. Finalmente, el psicologismo, que es una de las últimas corrientes de pensamiento en consonancia con el conductismo y la reflexología, que habla un poco, o bueno, primero que todo es una corriente de pensamiento que se obtiene del estudio de la ontología y de la epistemología. Recordemos que el estudio de la ontología es el estudio del ente y el estudio de la epistemología es el estudio del conocimiento. Además de eso, hay que recordar que para los momentos y durante la época anterior, que fue la época moderna, existió un duro debate entre lo que fueron filósofos sobre el empirismo y el racionalismo y cuál era la verdadera manera de acceder al conocimiento, mediante la razón o mediante la experiencia. De esa manera se sustentaron algunos principios fundamentales, como que no existe nada, no puede ser valedero, no puede ser lógico, valga la redundancia, nada que no se pueda reducir a la lógica. Las leyes de la lógica están allí existentes para dictaminar las leyes universales. De esa manera, a nivel de psicología, a nivel de conducta, a nivel del estudio psicológico de la conducta y de la persona, también se tenía que hablar un poco de cuáles eran las leyes lógicas para regir este tipo de acciones, ¿no? El psicologismo es una corriente empirista, fue una corriente muy promovida por los empiristas, que decía que absolutamente todo lo que se piense tiene que estar sometido a las leyes universales de la mente que lo concibe. El límite de lo que pensamos está allí, en la mente que concibe la idea. De esa manera, cabe destacar, o es importante destacar, que las leyes de la psicología debían estar fundamentadas en la lógica. Y esto no quería decir que la lógica era, para los psicologistas, una parte de la psicología importante que no se podía comprender de manera aislada en el caso del análisis de la conducta.